Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Y mire, ya le hablábamos en el bloque anterior de la importancia de la podología y le decíamos que hoy íbamos a tener un programa muy completo porque de alguna manera estas dos ramas se pueden complementar porque vamos a hablar de las lesiones más frecuentes y para eso tenemos a Itzel Rosel Alba. Ella es fisioterapeuta en REQ, Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación. Itzel, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Oye, a ver, vamos a hablar de esto, ¿no? De las lesiones más frecuentes que tú como fisioterapeuta llegas a atender. ¿Qué, qué es lo que es más común, las lesiones más comunes que tiene la gente? Bueno, actualmente aquí en el país, las más recurrentes en el servicio de fisioterapia son los esguinces, las fracturas, las fisuras, las luxaciones. Generalmente, y debido a la pandemia, nos ha estado llegando un incremento en lesiones debido a posturas, por vicios posturales que vamos adquiriendo con el tiempo. Y esas podríamos decir que son las más comunes. Oye, a ver, por ejemplo, si hablamos de las posturas, qué es lo que qué es lo que se trata, ¿no? O sea, ¿cuál es como la lesión de que, qué es lo que pasa? Que me siento mal, me siento chueca, camino mal, o qué es lo que pasa con estos problemas de postura? Sí, dependiendo cuál sea el caso, generalmente mucho se asocia al trabajo, ¿no? Pasamos mucho tiempo de repente frente al monitor, todo el tiempo estamos sentados, a veces el monitor no está a la altura a la que debería de ser, o bueno, también a lo largo del día vamos adquiriendo ciertas posturas. Siempre nos han enseñado que la postura ideal es entre más derechos, mejor, Claro. cuando la realidad es que también estar totalmente derechos cansa en algún momento. Entonces, lo que nosotros siempre les decimos es que no hay una postura ideal, no hay una postura correcta en la que siempre debamos estar, sino al contrario, debemos de tener movimiento, no sé, debemos de estar moviendo constantemente para evitar pasar tanto tiempo en una misma posición. Claro, por ejemplo, cuando estamos sentados, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cuánto tiempo el cuerpo, bueno, lo ideal, ¿no? ¿Cuánto tiempo sería estar sentado y cuánto tiempo tendría que estar mi cuerpo en movimiento cuando estoy, por ejemplo, en la oficina, estoy en la escuela, estoy trabajando? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo ideal y lo que les recomendamos mucho en fisioterapia es que tengan pausas. Si yo sé que voy a tener un trabajo que me va a tener más de 2 horas continuas realizándolo, entonces, bueno, me creo adaptaciones. ¿Como cuáles? Primero buscar un lugar cómodo, que tenga una buena iluminación, que mi asiento me resulte confortable y posteriormente, ¿qué hacer? Bueno, hago pausas activas, ¿no? A la media hora, a lo mejor ya me cansé de estar sentada totalmente derecha, bueno, me acomodo de un lado, me levanto, camino un poco, me siento de manera diferente. Esas son como algunas recomendaciones que nosotros les damos para evitar que pasen tanto tiempo en una misma postura. Y lo mismo pasa cuando caminamos o cuando estamos acostados. O sea, debemos también, como, bueno, cuando estamos acostados, evidentemente, a lo mejor no lo hacemos consciente, pero es por eso que nos empezamos a mover, ¿no? Cuando dormimos. Pero cuando caminamos, hay una postura que diga, esta es la forma correcta de caminar o también se tiene que ir adaptando. Sí, bueno, ahí tenemos como dos temas muy interesantes, porque por ejemplo al dormir, sí hay, sabemos que nos movemos en la noche, ¿no? Y es casi imposible que como nos vamos a dormir, amanezcamos. Claro. Pero sí podemos tomar ciertas como herramientas que nos van a ayudar para tener un buen descanso. Por ejemplo, la almohada, ¿no? Debemos buscar una almohada que sea óptima para nosotros. Últimamente han salido como muchas marcas en el mercado que te prometen muchas maravillas y en realidad lo único que debemos de hacer es buscar que sea apto para nosotros. No debe ser ni muy alta ni muy baja. Debe de quedarnos que de manera que cuando nosotros nos acostemos de lado
la cabeza esté en línea con nuestro cuerpo, con la columna. Y cuando nos acostamos de lado, también les recomendamos mucho ponerse un cojín o una almohada entre las rodillas. Y cuando estamos boca arriba, un cojín debajo de nuestras rodillas. Sabemos que nos vamos a mover en la noche, pero eso nos va a ayudar a darle un confort al cuerpo. Ok, ¿y qué pasa cuando caminamos? Por ejemplo, para caminar, pues bueno, cada persona aquí es diferente porque la forma en la que caminamos se define desde los primeros años de vida. Nuestro pie cuando nosotros nacemos, no nacemos ya con el pie plano o con el pie en equinovaro, el pie va sufriendo ciertas adaptaciones. Por eso es que se les recomienda que cuando un bebé tiene la edad de 3, 4, 5, 6 meses, no se le ponga zapatos todavía, porque eso modifica la pisada que vamos a tener y automáticamente en la vida adulta eso nos va a traer repercusiones que aunque son de la pisada, involucran mucho la postura. Muy bien. Oye, también nos hablabas de este tipo de lesiones frecuentes acerca de las esguinces, ¿no? Las esguinces, yo creo que todo el mundo en algún momento, la mayoría, nos hemos torcido un pie y preguntarte, ¿las esguinces son solo en los pies o te pueden dar en otra parte del cuerpo? Un esguince, el más común es el de tobillo, pero te puede dar en cualquier articulación, porque un esguince se define como un sobreestiramiento o incluso la ruptura parcial o total de uno o más ligamentos. Entonces, todas estas articulaciones que tengan ligamentos pueden sufrir un esguince. Puede haber esguince de rodilla, esguince de hombro, pero el más común que encontramos es el esguince de tobillo. Ok, y vamos a tener que ir a una pausa, pero al regresar a la pausa quisiera que nos contaras también, por ejemplo, de estas lesiones que tenemos, de las lesiones articulares, de las fisuras, de las fracturas, que fisura y fractura no es lo mismo, ¿no? Exactamente, hay una diferencia ahí muy grande. Bueno, pero esto lo vamos a platicar después de la pausa, no se vaya. La voz más saludable de México. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando con Itzel Rosell Alba, que es fisioterapeuta. Itzel, ya hablábamos de las esguinces, de los problemas de postura, y antes de ir al corte te preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre una fisura y una fractura? Que también es una de las lesiones como más frecuentes, ¿no? Sí, exactamente. Es, yo creo, de las lesiones más frecuentes después de los esguinces y tendemos a confundir muchísimo los dos términos. Una fractura es cualquier interrupción en la línea del hueso. Y aquí vamos a tener diferentes tipos de fractura. Aquí en los tipos de fractura entran las fisuras, que las fisuras son pequeñas líneas o grietas que se hacen en el hueso. Generalmente esto es por una compresión, por un impacto repetitivo y pues ya tenemos posteriormente los otros tipos que ya vienen representados no solo con una línea, sino donde ya hay una ruptura del hueso como tal. Claro, o sea, digamos que, bueno, evidentemente la fractura es cuando se rompe, ¿no? Esa parte del hueso, y una fisura es, digamos, como, no sé si lo puedo definir así, como una astilla, ¿no? Que nos puede salir en el hueso. Exactamente, una pequeña línea que no logra como tal deformar al hueso, pero que muchas veces si no se detecta a tiempo puede llegar a ser una fractura. Claro, y justamente eso te quería preguntar, ¿cómo le hago para detectar si tengo una fisura? ¿No? Porque evidentemente la fractura, pues te duele el hueso, la parte del hueso que se haya roto y no te puedes mover, ¿no? Pero una fisura, ¿cómo la detectamos? Las fisuras son muy comunes cuando hacemos deportes de alto impacto, pero también con ciertos accidentes, por ejemplo, traumatismos directos sobre el hueso o caídas. En el caso
de cómo sé si me caí, me pegué, tuve un accidente y me duele la zona, lo primero es revisar cómo está la piel, hay presencia de enrojecimiento o ya se formó un moretón, cómo es nuestro dolor, es muy agudo y generalmente para poder detectar si es una fisura, siempre hay que acudir al médico. No hay manera de ver si tenemos una fisura, a menos que sea con un estudio de imagen, como una radiografía. Ese es el único método de diagnóstico que nosotros podemos tener para tener seguridad de que lo que tenemos es una fisura. Claro, y ya a partir de ahí, bueno, ya vendrán a lo mejor algunas terapias de fisioterapia, ¿no? Para poder corregir esa parte. Sí, exactamente, dependiendo de la zona involucrada, de cómo haya sido el accidente y más cosas se toman en cuenta para poder decidir cuál es el tratamiento. Generalmente en una fisura y una fractura se da un tratamiento conservador. ¿Qué es esto? Se inmoviliza la zona y por eso es que pues vemos las aplicaciones de yeso o de férulas de vidrio que ponen, porque ahí como fisioterapeutas no hay nada que podamos hacer. El hueso es el que tiene que empezar a sanar y posteriormente ya vienen con nosotros a fisioterapia una vez que el hueso ya logró su tiempo de reparación. Muy bien. Itzel, muchísimas gracias. Perdón que te interrumpa, pero se nos está terminando el tiempo. Rápidamente, tus redes sociales. Imagen.